Ya de vuelta, 10:27, nos acompaña a esta hora el doctor César Landa, expresidente del Tribunal Constitucional. Bienvenido, doctor Landa, a TV Noticias 7.3. Muy buenos días, María Jesús. Para comentar sobre el proyecto que ha llevado el propio presidente Vizcarra para declarar en emergencia al Ministerio Público. ¿Qué significa este tema? Frente a la crisis de legitimidad del Ministerio Público, debido a que el fiscal de la Nación, Chávarri, no ha puesto precisamente todo el esfuerzo institucional que la Constitución y la ley le obliga en la lucha contra la corrupción, pues ha tenido el Poder Ejecutivo, ante la disposición que hizo al 31 de diciembre de dejar fuera del caso Lavallato a los fiscales Pérez y Vela, que tomar la iniciativa de plantear un proyecto de ley declarando en reorganización el Ministerio Público y, en otras palabras, suspendiendo en el cargo al fiscal de la Nación, a efectos que el Parlamento debata y apruebe este proyecto de ley que ahora se encuentra en las manos del Congreso, ¿no? Y que se plantea celeridad, ¿no? Desde ya, dado que es una situación de urgencia, la medida también debe ser igualmente urgente en el debate de aprobación a efectos de restablecer. Es cierto que el fiscal de la Nación ha dado retroceso en 48 horas, ya ha repuesto en el cargo los fiscales Vela y Pérez. Sin embargo, la situación de falta de conducción de la cabeza del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción queda pendiente porque él todavía es el fiscal de la Nación, aun cuando delegitimado a vistas no solamente de la opinión pública, sino también de las fuerzas políticas, ¿no?, que lo respaldaban, que en estos días han retrocedido y precisamente piden que dé un paso al costado y que se apruebe la ley de la reestructuración del Ministerio Público. La prueba de ello es esta carta, por ejemplo, de Keiko Fujimori, ¿no es cierto? ¿Qué le parece a usted este paso de pedirle a la bancada que se sumen a lo que lleva el Ejecutivo o prácticamente a declarar en emergencia? También el partido aprista, ¿está solo el señor Chávarri? ¿Debe permanecer o dar un paso al costado? Yo creo que se ha puesto en evidencia que ha quedado solo al margen de la opinión ciudadana, las movilizaciones, además de las protestas, ¿no?, de los grupos y medios de comunicación y de los partidos que han estado sosteniendo, ¿no?, de modo tal de que creo que la dignidad en el cargo no se pierde incluso en el último momento y que dar un paso al costado sería lo saludable para la institución, el Ministerio Público e incluso para él, ¿no? Para él mismo. Claro que sí. Esta situación de la emergencia de la Fiscalía, ¿cuánto daño le hace a la institución? Porque si bien es cierto, ya se ha retrucado, digamos, y más bien ha ratificado nuevamente a los fiscales que fueron materia de la indignación ciudadana, la institucionalidad del Ministerio Público, ¿qué necesita? Ha quedado mellada por cuanto no ha habido una estructura de liderazgo, ¿no?, del Ministerio Público encargado de perseguir el delito, en el caso Lavallato, dando el soporte necesario que requerían los fiscales en el caso Lavallato, sino por el contrario, ¿no?, demorando, obstaculizando, impidiendo, la verdad, de alguna otra forma, directa e indirectamente, que se lleve a cabo esta función. Por eso yo creo que la institución ha quedado mellada con esta conducción y por eso, al margen que tenga que ser reemplazado, debe reestructurarse, ¿no? Porque no solamente él es la cabeza, porque hay otros fiscales supremos también que están, por ejemplo, investigados en el caso de los Cuello Blanco del puerto, ¿no? Y hay toda una estructura por debajo también que seguramente requiere una reorganización. Cuando, ¿no?, se habló de, digamos, de la decisión, porque los fiscales, tanto José Domingo Pérez como el señor Vela, decidieron impugnar la decisión del señor Chávarri. Y se planteó, evidentemente, que era la Junta de Fiscales la que iba a decidir. ¿Cómo funciona ese tema de las votaciones, ¿no? Porque se decía dirimente, Chávarri, ¿cómo funciona esta organicidad? Finalmente, claro. Y si requiere una reforma. Toda decisión de una autoridad, en este caso del fiscal de la Nación, debe estar regida a la ley y a la Constitución, y en caso que no lo sea así, puede ser impugnada. Y la instancia superior al fiscal de la Nación es la Junta de Fiscales Supremos, pero siendo él el objeto de la controversia, él no podía participar de esa decisión. Todos le pedían inhibirse. Y por eso tenía que inhibirse y menos aún votar, ¿no? Con consecuencia, al haber él mismo anulado su resolución, ya queda sin efecto esa convocatoria que se estaba solicitando. Por lo tanto, los señores Vela y José Domingo Pérez Gómez vuelven. Ellos continúan en su cargo. En el equipo. Con todo, bueno, los retrasos o las dificultades que ha generado el haber estado fuera del cargo esas 48 horas, porque cuando hay compromisos con Odebrecht. Bueno, Brasil mismo se ha manifestado inmediatamente, ¿no?, la preocupación. ¿Qué le ha parecido a usted esta reacción? Lo que pasa es que creo que los delitos a nivel no solamente contemporáneo, no solamente son ya locales, territoriales, sino también son internacionales, ¿no? Hay una globalización también de la corrupción, en este caso Odebrecht, que ha corrompido gobiernos en el Perú,
como también en Ecuador o Colombia, en otros países, de modo tal que la lucha también es globalizada. De ahí que los fiscales del Brasil mostraron su grave preocupación por la separación de los fiscales peruanos y seguramente su satisfacción a la restitución, pero con las demoras que deben restablecerse inmediatamente para continuar en esa tarea que es no solamente peruana, sino también internacional. ¿Cuánto puede afectar la colaboración, la cooperación de las investigaciones peruanas con los compromisos adquiridos con el Brasil en este caso? Yo creo que es parte de esta cooperación judicial internacional en la lucha contra el crimen organizado de esta empresa en particular y que requiere ir afinando, ¿no? Porque cuando ha habido declaraciones ya de los representantes de Odebrecht el año pasado, sin embargo ha sido necesario pero no suficiente, y porque al avanzar las investigaciones se revelan que hay otro tipo de organizaciones o personalidades o personas o vinculadas. ¿Fuerzas políticas? Vinculadas ¿O campañas también, electorales? Por ejemplo, se ha ido descubriendo, ¿no? Lo que antes no era evidente, ahora es evidente por declaraciones que se ha financiado campañas electorales de los partidos políticos. Pero se había señalado que el 11 de enero teníamos un paso más. Sí, ahora ciertamente. Ya no. ¿Qué va a pasar bueno, ahí? no es que se haya anulado, simplemente se estará difiriendo a un periodo más tarde, pero no tan lejano, a efectos de continúen las declaraciones que deben hacer los directivos de Odebrecht en Brasil, como llevar a cabo las investigaciones, indagaciones en el Perú, a efectos de tener más elementos para poder corroborar esa información con la que puedan brindar los directivos de Odebrecht de Brasil. Vamos nuevamente, doctor Landa, al tema de declarar en emergencia el Ministerio Público y lo que ello conlleva, ¿no? Lo que ello significa, que declares en emergencia precisamente en la instancia que debe encabezar la lucha anticorrupción. Claro. La señora Rosa Bartra se preguntaba y decía, sería bueno evaluar si el presidente de la República tiene la facultad para declarar en emergencia el Ministerio Público. ¿Qué lo avala? El artículo 107 de la Constitución del Perú señala que el presidente de la República tiene el derecho a la iniciativa legislativa de formular propuestas legislativas hacia el Congreso y en este caso referidas a la reestructuración del Ministerio Público, que es un organismo autónomo, pero autonomía no es autarquía. Esto significa que un órgano autónomo no por ello va a ejercer sus funciones en contra de la ley, en contra de la Constitución. Correcto. Y si en este caso hay ese tipo de evidencias objetivas, es de ahí que las movilizaciones ciudadanas ¿Eres el pescador que acaba de hablar con el general Sucre? ¿Cuál es tu nombre? José Olaya Balandra. Para servirlo, caballero. ¿Para qué independizar un país que en el fondo no quiere ser independizado? Eres un tonto, Miguel Yupanqui. Y tú eres los ojos que ya no puedo soltar. Don José de San Martín acaba de dejar el Perú para siempre. Usted dígame, ¿es una buena o una mala noticia? ¿Para el Perú o para usted? ¡Corre, Catarina, corre, corre, corre! El Perú tiene algo especial. Algo difícil de describir. ¿Será su gente? ¿Sus costumbres? ¿Su comida? ¿O tal vez su historia? Hay algo que tiene el Perú que es muy difícil de poner en palabras. Por eso, lo decimos con imágenes. Presentamos la señal internacional de TV Perú. Un canal creado para que los peruanos que viven en el exterior se sientan un poco más cerca de su país y para que el resto del mundo pueda conocer y apreciar lo nuestro. Cultura, viajes, gastronomía, historia, noticias, deportes, magazines, programas infantiles y mucho entretenimiento. Una programación diseñada para llevar lo mejor de nosotros al mundo. No hay palabras para describir al Perú, pero ahora hay un canal de televisión que lo puede hacer. TV Perú Internacional, un canal tan grande como nuestro país.
La historia de la humanidad es también una historia de migraciones. Hoy, en nuestro país, nos encontramos cara a cara con este fenómeno. Sensibles a esto, hemos preparado un programa sobre la migración en el Perú. Vamos a hablar de las migraciones hacia y desde el extranjero, pero también de la migración interna, del campo a la ciudad. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. 37, seguimos con nuestro invitado, el constitucionalista, expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Landa, César Landa. Le preguntaba por el tema del asidero legal constitucional que tiene esa decisión de plantear por parte del presidente de la República la situación de declarar en emergencia al Ministerio Público. ¿No era que algunas personas, como la congresista Bartra, por ejemplo, se preocupaba o se preguntaba si se debía, si tiene facultad o no para hacerlo? La Constitución establece en el artículo 107 que el presidente de la República tiene iniciativa legislativa, es decir, de proponer proyectos de leyes al Parlamento para que éste delibere y vote al respecto. Se ha presentado este proyecto de ley de reorganización del Ministerio Público, que está dentro del mandato que establece la Constitución, sobre todo si el Ministerio Público se ha encontrado, como hemos comentado, en una situación de grave crisis, ¿no?, por la falta de liderazgo en la lucha contra la corrupción. Por lo tanto, asidero legal constitucional existe no hay forma ahí de querer rebatir la situación. Recordemos que en agosto, doctor Landa, un proyecto de ley que aún entiendo es materia de debate, está pendiente del Frente Amplio, planteaba la conformación de una Junta Transitoria de Fiscales que designe a un fiscal de la Nación también transitorio. ¿Cómo funcionaría esta figura? Bueno, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que se ha hecho público en el cual recoge esa figura para efectos de que exista un periodo de transición, dada la situación de emergencia, en función del cual los fiscales supremos actuales, entre ellos el fiscal de la Nación, que cesen en el cargo de manera transitoria, a efectos que sea una junta transitoria de los fiscales supremos que no son titulares, que se encarguen de la conducción y entre ellos designen al fiscal de la Nación provisional hasta que la Junta Nacional de Justicia, que está reemplazando el Consejo Nacional de la Magistratura, nombre a los fiscales supremos titulares. De modo tal que la Junta Nacional de Justicia es un proyecto de ley que también está en manos del Congreso y que debería ser aprobado conjuntamente con la que reestructura el Ministerio Público, ¿no? ¿Qué plazos tenemos? Bueno, los plazos son los de la urgencia, dado que una situación de esta naturaleza requiere que el Congreso haga uso de todas sus potestades, ¿no? Ha aprobado leyes a veces sin dictamen de comisión. En este momento el Congreso de la República parece que la figura cambia, pero yo eso lo planteo, con la voluntad política de hacerlo. Yo creo que ha habido expresión de la líder del fujimorismo, de la banca del APRA y de las demás fuerzas políticas de la necesidad de reestructurar el Ministerio Público, y eso debe expresarse en tiempos, es decir, tiempos de urgencia, es decir, de emergencia. Para tiempos de urgencia, decía usted, doctor Landa, existen salidas de urgencia que prevé precisamente nuestra Carta Magna, que prevé el reglamento del Congreso, las facultades de, por ejemplo, iniciativa legislativa del Ejecutivo, de manera que de sobra habrían herramientas para salir o incluso en el propio debate parlamentario existe la posibilidad, como se ha utilizado discutiblemente, pero en este caso creo que es justificable, el debate en el Pleno, porque si no hay que pasar por comisiones. Sí, pero se ha pedido la exoneración, ha pedido precisamente del presidente del Legislativo. Bueno, ¿no? Si es así, en buena hora, porque eso requeriría entonces que sobre la base del proyecto de ley o los proyectos que existan se debata y se logren los consensos necesarios de manera urgente, de manera inmediata, ¿no? Porque hay una legislatura extraordinaria además que vence a fin de año, fin de mes, perdón, fin de mes, pero que se podría muy bien ampliar. Que se podría ampliar, el propio presidente del Legislativo. Pero yo creo que es más que suficiente todo este plazo, ¿no?, del mes para poder tener ya una ley que declare en reorganización del Ministerio Público y que cree la Junta Nacional de la Justicia, ¿no? Evidentemente el proyecto puede ser exonerado de comisiones, ¿no? Sí, ciertamente, si es que hay esa voluntad política y el estudio suficiente al pleno, ¿no? Para efectos de que exista un debate. Se planteó la Junta de Portavoces para el lunes 7, el señor Tubino ha pedido incluso celeridad. Ahora sí estamos bastante más celeres, pero para el día de hoy en la tarde, a portavoces, ¿no? Creo que el presidente del Congreso se encuentra de viaje con licencia, de modo tal de que una vez que retorne
pues corresponderá, ¿no?, llevar a cabo todos esos acuerdos de manera urgente, ¿no?, la próxima semana. Se lo vuelvo ¿no?, a preguntar y se lo planteaba antes, tuvimos un pequeño corte, en relación a la institución, al Ministerio Público, a la Fiscalía, Poder Judicial, en lo que tiene que ver con las reformas planteadas para todo el aparato judicial en nuestro país. ¿Qué está pendiente? ¿Qué es lo urgente? Bueno, hay que recordar que el 9 de diciembre el pueblo peruano mayoritariamente aprobó reformas constitucionales para mejorar el sistema de justicia, el sistema político, precisamente dada pues la corrupción que está corroyendo las instituciones de la justicia y del sistema político, ¿no? De modo tal que ahí hay un conjunto de leyes y también previamente el Ejecutivo presentó en el mes de julio a efectos de mejorar, ¿no?, nuestro sistema judicial y nuestro sistema político, de modo tal que la tarea ya está en manos del Congreso, pero se requiere, parece, de la actuación ciudadana a efectos que en las calles establezca, ¿no?, los tiempos de urgencia. ¿Siente usted que la calle está no solo hablando, sino quizá gobernando, está dictando una pauta? ¿Qué pasa en las calles? Bueno, yo creo que la Constitución señala el poder del Estado emana del pueblo, ¿no? Y más aún dice, la potestad de administrar justicia emana del pueblo. Claro, en el marco de la ley de las constituciones. Y si estas instituciones no la realizan, será el pueblo directamente en las calles las que manifieste su derecho a la justicia, ¿no?, o su derecho a la democracia. Ha decidido en el referéndum, ¿no? Ha decidido en el referéndum oficialmente y de manera cotidiana está saliendo también a expresar o ratificar esa voluntad. Perfecto. De modo tal, yo creo que hay que escuchar al pueblo, ¿no? Hablemos un poquito de lo que tiene que ver con la carrera fiscal, con el tema de la legitimidad. ¿Qué tanta legitimidad puede tener en este momento el señor Chávarri frente al Ministerio Público? ¿Qué tendría usted que decirle? Yo diría que el fiscal de la Nación representa a todo el cuerpo de fiscales y es institución tan importante en la persecución de la justicia. De modo tal que el fiscal de la Nación debe ser la persona con los mayores méritos de cualidades no solamente técnicas, sino también democráticas, ¿no?, y de transparencia, ¿no?, y de moralidad pública para luchar contra la corrupción. Y ciertamente que hay presiones políticas, económicas y delincuenciales de todas formas. Miren ustedes las mafias en los Estados Unidos, cuando se luchaba contra ella, sobornaban policías, ¿no?, mataban policías, sobornaban fiscales, jueces, alcaldes, políticos, de modo tal que esas actuaciones en Colombia han muerto 2 testigos en el caso de Brecht, ¿no?, de modo tal que todo ese tipo de experiencia comparada, yo creo que hay que mirarla también, ¿no? No estamos en la misma situación, pero hay que aprender de lo ajeno para evitar los errores. ¿Le preocupa a usted el hecho de que, por ejemplo, en esta investigación donde se anunciaba esta reveladora parte de la información nueva de Brasil, llegan estos días al Perú? Claro que sí, yo creo que esa nueva información... Justo pasa todo este tema precisamente como... Claro, yo creo que no hay que ser simplemente, digamos, pitonizo, ¿no? Pero definitivamente esa información es tan relevante, se producen estos cambios oportunamente para que no se llegue a estos acuerdos como que quiera dilatar, diferir. O los brasileños decían cuando los 2 fiscales ya no estaban en el caso que eso podría ya dejarse sin efecto. En consecuencia, yo creo que es importante, ¿no?, tener en consideración incluso esos supuestos porque las mafias avanzan más allá de lo que establece las leyes, más organizadas, pues, muchas veces que la civilidad. Que la civilidad, ¿no? Correcto. Y ciertamente utilizan o mal utilizan instituciones directo o indirectamente, ¿no? Bien, doctor Landa, muchas gracias por esta comunicación con nosotros esta mañana. El constitucionalista y expresidente del TC, el doctor César Landa, hablándonos de la situación actual y de la crisis, evidentemente, en el Ministerio Público, los cambios que están pendientes en el marco de las reformas a debatir. 10:45, tiempo de la pausa.